Buenas tardes. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Natalia Cielchi, soy profesora de Lengua y Literatura. Trabajo en la Escuela de Educación Secundaria, donde asisten los chicos que estamos acá hoy a la tarde. Nos hemos reunido para charlar y dialogar un rato. Bueno, de acuerdo a mi experiencia, el corralito lo viví muy de cerca, me afectó muchísimo. Bueno, como todo argentino, siempre buscábamos ahorrar. Había tenido un trabajo, me habían indemnizado, a su vez un ahorro personal, lo había comprado en dólares, lo tenía en la mesa de luz, era joven, todos me decían no tengas dinero en casa y todo lo demás. Entonces decidí ir y ponerlo en el banco y al día siguiente amanezco con la noticia de que había un corralito bancario y lo cual mis ahorros habían sido afectados por la medida y bueno, lamentablemente no pude hacerme del dinero para poderlos extraer del banco de acuerdo a las medidas que se habían estipulado. Tuvimos que esperar la conversión donde o te daban bonos o te daban la posibilidad de retirarlos de manera, o sea, a través de una compra, una transferencia bancaria, te daban un interés y te decían, bueno, el valor del dinero más ser, ¿sí? Era un índice que habían establecido el banco y bueno, entonces fui realizando transferencias y compras de cosas, ¿sí? Para poder ir sacando poco a poco, lo cual me llevó a retirar el dinero que yo había puesto en efectivo y en dólares, me llevó cerca de año y medio, lo cual cuando lo terminé de retirar se había desvalorizado por completo y había perdido demasiada diferencia. Si hoy por hoy hubiese tenido ese valor en dólares, tendría un valor totalmente distinto al actual. Bueno, no fui la única afectada, muchas empresas y personas físicas, tanto como físicas como personas comunes, fuimos totalmente afectadas por eso y también eso llevó a la crisis alimentaria y todo lo demás porque la gente no podía mover su dinero. Bueno, por otro lado, mucha gente trabajaba en negro, ¿sí? En situaciones bastante pobres. En mi caso también yo estaba trabajando ahí en negro, no había posibilidades de que te blanquearan y todo lo demás, la situación estaba bastante compleja y la gente que trabajaba en el Estado empezó a cobrar con bonos. Al principio nadie le quería tomar los bonos, estaban los patacones, los LECOP, lo cual también se usó como moneda corriente, pero al principio nadie los quería tomar, la gente no tenía para pagar nada, para comprar nada, lo cual también fue muy doloroso para los ciudadanos argentinos, pero bueno, de poco a poco se fueron retirando con el tiempo los patacones y los LECOP, se fueron convirtiendo en dinero, ¿sí? Y apareció lo que es la especificación. Bien. Flavia Ferrer, bueno, presidenta del Consejo Escolar, mandato cumplido. Bueno, en la época donde ocurrió todo este momento, era docente y directora bueno, de la educación. Eh, bueno, Flavia, hablábamos de la crisis del 2001. Sí, ¿Cómo se vivió en Carmen Areco, en nuestra comunidad? bueno, ¿cómo andás, Jerónimo? En nuestra comunidad en esa época eh, vivimos todo el año con bastantes problemas y turbulencias a nivel mundial y a nivel nacional y obviamente a nivel provincial. Recordemos que fue el año 2001, el año de, de las Torres Gemelas, ¿no? En el 11 de septiembre del 2001, el año del bombardeo de las Torres Gemelas y se vivía en la Argentina toda una situación de hecatombe económica derivada de la fuga de dólares hacia el exterior, eh, de corridas cambiarias y bancarias por fuga de activos hacia el exterior y hacia negocios que no favorecían al Estado, por el contrario, sino que, digamos, de algún modo dejaban en estado deficitario a las finanzas públicas. Es así que se proponen
que los ministros de entonces. Se proponen establecer megacanjes, colocar deuda en el exterior, es decir, una serie de artilugios que permitieran obtener más crédito internacional para paliar el déficit monetario que había acá, muy parecido a lo que está ocurriendo hoy. Yo obviamente no soy economista ni mucho menos, pero a la luz de la perspectiva histórica puedo deducir que hoy estamos atravesando una situación bastante parecida. La cuestión es que llegamos a diciembre con una situación económica espantosa, cada vez más deuda y cada vez menos liquidez y cada vez menos dinero en los bancos. Tal es así que los bancos a instancias de las decisiones políticas deciden establecer un sistema que llamaron corralito, primero megacanje, después no me acuerdo la sucesión exacta de los hechos de ese momento, pero terminamos en diciembre con un corralito bancario en el que quedaron atrapados allí los ahorros de los ciudadanos. Esa fue como, digamos, la última gota que rebalsó el vaso para una crisis que venía manifestándose desde tiempo antes. Ahí comenzaron las protestas sociales con mayor énfasis, comenzaron los saqueos a los supermercados porque la gente estaba realmente en situación desesperante, hasta llegar a 19 y 20 de diciembre, que hechos por todos conocidos como, desgraciados, más de 20 muertos, represión y un presidente yéndose en helicóptero de la Casa Rosada, porque claramente había perdido su capital político, su poder político era como esperable la situación para los que podían leer en ese momento el contexto socioeconómico e histórico, porque la verdad es que la población no daba más, el asalariado tampoco, porque no era solo cuestión de la clase más vulnerables, sino que esto afectaba y atravesaba todas las clases sociales. Por supuesto que la clase privilegiada siempre tiene sus privilegios y los conserva y pudo sacar su dinero porque inclusive fue anoticiada de estas decisiones políticas bastante antes, de manera tal que, como siempre, los amigos del poder en algunos de los casos se benefician con estas decisiones, ¿no? Sacan su dinero antes, no quedaron atrapados en el corralito. En Carmen de Areco siempre hubo esa solidaridad y esa red social de contención que permitía, junto a los planes y demás salidas de emergencia, contener de algún modo lo alimentario, establecer redes de contención alimentaria y demás. De eso la escuela jugó un rol muy importante porque los comedores escolares, a pesar de las restricciones que en ese momento había, lograron sostener por lo menos el alimento a la población vulnerable. Y en lo local yo recuerdo también el Club del Trueque, había comedores también comunitarios y Club del Trueque. Los comedores comunitarios funcionaban gracias a la solidaridad y a la organización de grupos no gubernamentales, digamos, y por supuesto que seguramente deben haber estado apoyados también por los sectores de gobierno. Y se llamaba uno Madre Teresa de Calcuta, otro, me acuerdo también del Club del Trueque, que dirigía el señor Atampi, y ahí se realizaban especies de ferias y de trueques. Como te contaba, te daban vales de crédito, esos te aseguraba el canje por algún producto que vos necesitaras. Vos llevabas un producto que tenías, te daban ciertos cupones de vales o cupones de X valor nominal, y eso te permitía comprar otra cosa, ¿sí? Estaba todo un sistema organizado, un sistema en realidad que es, desde la perspectiva de hoy uno puede analizar, muy, muy solidario realmente, y que sirvió en ese momento, pero que claramente no es la forma digamos, la forma digna de vivir. Lo que pasa es que había que, como decimos vulgarmente, había que apechugarla y tratar de resolver creativamente
una situación tan desesperante como la que se vivía. Aquí no hubo saqueos. Una cosa que recuerdo es que las autoridades del momento, en esos días tan confusos, tan así de zozobra y de penuria, ¿no?, que había en esos 19 y 20 de diciembre, recuerdo que se decía que venían saqueando pueblos vecinos, y en ese momento las autoridades municipales, con muy buen criterio, avisaban a los comerciantes y protegieron a los comerciantes, y recuerdo que cerraron unas horas antes las persianas de aquel fatídico 20 de diciembre en el que estábamos todos, la verdad, toda la población estaba muy angustiada. Recordemos que fue el año que tuvimos 5 presidentes, ¿no?, a fin de año. Y bueno, y así terminó aquel desdichado 2001, producto de aplicación de políticas muy semejantes a las que estamos aplicando hoy a nivel nacional, ¿no? Digamos, están los gobiernos actuales aplicando.